ante un preso preventivo sin procesamiento. Pero justamente para evitar una medida que implica la detención, hay que poner por delante la presunción del periculum libertatis, o sea, el derecho a la libertad. Sin embargo, al final, aunque demanda el indubio pro imputado, sin embargo, contra el exceso del juez dice, aquí se contradice muy elegantemente, y dice que la no admisión del proceso inmediato no cuestiona la corrección de los cargos. Está diciendo que en consecuencia es permisible la aplicación del programa por en consecuencia, más adelante, en consecuencia, porque todos los años tienen, por eso digo que está en la zona penal. Está bonita que no será su hija. No, puede haber un caso, tú tenías agarrado bien la puede haber un caso en que sin que el fiscal formalice el proceso ordinario, de frente el fiscal solicite el proceso inmediato. ¿Me entendiste? Entonces se va de la comisaría al proceso inmediato, a la primera audiencia, y niegan el proceso inmediato. Entonces, todos tienen que regresar atrás, pero cuando ya está, hay otro supuesto de que ya haya proceso inmediato, no, que ya se esté siguiendo en etapa preparatoria y proceso ordinario, y ahí recién el fiscal pida proceso inmediato, se da una posibilidad. Si es así, regresa pues a las cosas del proceso ordinario. Pero ¿qué pasa si no había proceso ordinario? ¿No? Entonces, César dice que es un caso, mucho de César San Martín, dice que es un caso muy peculiar, ¿no? Porque va contra la presunción del fumus delicto del periculum libertatis, que en otras palabras de mucho progreso, ¿no es cierto? Del principio de presunción por favor de la libertad. Pero después pensándolo dicen, ¿no? Me han denegado 2 veces, a veces una, a veces 2, el proceso inmediato, por algo de política. Regresemos a la naturaleza del proceso inmediato. ¿Por qué le denegarían? ¿Por qué le denegarían ustedes siendo jueces del proceso inmediato? Porque, a ver, ¿qué dicen este probar? Porque no hay confesión sincera, No hay flagrancia, no hay evidencia ¿no? suficiente. Porque hay pruebas que desarrollar, bla, bla, bla. Entonces, ya, tú no vas a decir, me denegaron el proceso inmediato, y en consecuencia me voy en libertad. Sí, qué cabrón. Si al contrario, pues la imputación es más grave cuando te deniegan el proceso inmediato. No seamos solo indubio, ¿no? Nuestra condición de garantías no es el falso del delito, pues. No, tiene que ser un sector justo a libertad. ¿Entendieron qué habla así? Por eso César dice, no, que indubio, no, pero no, la no admisión del proceso inmediato no cuestiona la corrección del cargo que existe con toda regularidad un procedimiento. ¿Por qué? Porque para aplicar medida coercitiva dentro del proceso inmediato, eso es un incidente que va por puertas separadas. ¿Okay? Este es el proceso inmediato y esta es la medida coercitiva. Te deniego pero este también no se va. Entonces no se crea que porque me denegaron el proceso inmediato y porque procesalmente todo retrocede a foja cero, y como en foja cero estamos en menos cero, porque todavía el fiscal de la investigación preparatoria del proceso ordinario ni siquiera formalizado, por eso se van a dar libertad. Por cuarta vez estoy diciendo lo mismo. Bueno, la retroacción de actuaciones no importa la anulación del pleno derecho del auto de prisión preventiva. Más claro, claro. Pues la inadmisión del proceso
faltó, no comprende la de los presupuestos materiales y formales de dicha medida de cohesión personal, que es propia de otro proceso que es el proceso de cohesión y como tal independiente del proceso principal. Por eso el lenguaje escribimos, la cohesión es un incidente, ¿no es cierto? Va por cuerdas separadas, el proceso inmediato es el principal en ese proceso inmediato. Y si le contraigo el proceso principal, no quiere decir que la cuerda separada pierde su naturaleza. ¿Por qué? Porque responde a otros baremos teóricos que ya lo hemos repetido 4 veces. Por la actualización de los debates, la pena. Señala y dice hay una aparente Obstaculización temporal. porque en los eventos o los presupuestos que ya hemos tenido en la comisión fundamental su función preventiva que fue que se demoró respecto del hermano de la presidenta, se demoró, creo que hasta la policía para leer su resolución. Es ahí donde sí tiene que ver con el pueblo que usted señaló de función preventiva, pero ahí no es tan exigente como en el inmediato respecto que en el inmediato no se admite indicios en la acción preventiva, ¿no? Para aplicar. ¿Sabe por qué? Porque en inmediato no se admite indicios de no, porque todo está probado teóricamente. Si hay debate inicial no debe haber proceso inmediato. En cambio, en el ordinario puede haber poco. Hay indicios de cargo e indicios de descargo. Ya le dije ya estoy hablando con el doctor enseña cosas al final, procesos especiales también en la facultad. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué? Usted. Conversando con él, ¿qué estás enseñando? Cuéntame. Me dijo bien que habría que hablar también de teoría de la prueba. Porque si no hablamos algo de teoría de la prueba, no hablamos de disculpen si yo ya les he hablado de la teoría de los indicios, pero normalmente yo hablo las cosas básicas, ¿no? Las que están en el libro de legalidad. Indicios de cargo tienen que ser como un collar, no tienen que sumarse, y tienen que tener concordancia los indicios de cargo. Si hay indicios, 5 indicios de cargo y 2 de descargo, no hay prueba de certeza. Varios indicios pueden construir una prueba de certeza, sí, pues, que tienen concordancia. ¿Cómo San Martín probó la violación de la autonomía universitaria? ¿Cómo la probó? Con videos que están ingresando al campus, con detención de estudiantes, ¿cierto? Con pericias médicas de estudiantes, con fotografías de la presencia de la policía en el campo, con individualización de quiénes eran esas policías, con correlato de quiénes actuaron y a quiénes buscaron, por ejemplo, la calificación al profesor y a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, indicios de cargo, un cargo, que la boleta de la kiosco, no de la rifa, ¿cierto? Que la fecha en que ingresaron, las altas horas de la noche, que a dónde ingresaron al dormitorio, en el caso de la pregunta que indicio 1 más indicio 2 más indicio 3 más indicio 4, todos de cargo. Pero si hubiera un indicio de descargo, si se probara, por ejemplo, que uno de los integrantes del grupo Colina que estaba imputado, ese tiempo estaba recibiendo una capacitación en Centroamérica sobre contrainteligencia, se podría imputar ahí, no, pues, porque hay una herramienta que probar sobre un presunto autor, se le tendría que sacar a él de ese proceso. No sé si me están siguiendo, los indicios de cargo tienen que ser
ser concordantes entre ellos. Indicio de descargo también. Esa concordancia y complementariedad de indicios, eso que quiere decir que uno no contradice al otro. Los indicios tienen que ser válidos, tienen que haber pluralidad. Un solo indicio no prueba nada. Y ojo, la prueba de referencia, la mal llamada prueba de referencia, es indicio. ¿Qué cosa es la prueba de referencia? ¿Qué hace que, por ejemplo, en estrategias de litigación no se pueda preguntar sobre pruebas de referencia? Por ejemplo, sobre el cuchillo. Yo estoy interrogando a la abogada que dice que es su pareja sentimental. ¿Qué tal? Yo le pregunto, doctora tal, ¿usted conoce a Cuchilla, al señor tal, a Pedita Polar? Yo sí lo conozco. ¿Usted es su pareja sentimental? No, es falso. Yo solo soy su abogado. ¿Cuánto gana usted? Bueno, ¿cuánto le paga 10,000 soles mensuales? ¿Cómo explica, ¿no?, que la intervención en su domicilio se recogiera 70,000 soles, bastante plata, era más, creo 200,000 soles y $100,000 y pico? ¿Cómo explica? No, eso es una falsa versión que da la policía. Eso no es mi plata, es de mi señora madre que tiene un negocio. ¿Cómo sabe, doctora, que es una versión de la policía? No, eso me han dicho. ¿Quién le ha dicho? No, no me acuerdo. Y esa canción argentina es útil para comprender estos cuestionamientos de la mal llamada prueba de referencia. Y la canción argentina dicen, que dicen, dijeron, no, dicen, que dijo, pero ¿quién dijo? No sé, pues dicen, dijeron. Eso que supuesta referencia que yo me enteré, que supe, ¿no? Si yo no puedo individualizar cuándo te enteraste, por quién te enteraste, qué te enteraste, de modo tal que a ese que te dijo se le pueda notificar, no vale. O sea, la prueba de referencia no es muchísimo. Y ojo, puede ser, no para mí me hago de referencia de esto. Por ejemplo, yo siempre cito un fallo de la Corte Suprema del Tribunal Supremo Español, cuando el gran jurista Jeremy Boyer puede haber violación por autoría mediata, ya se los he preguntado a algunos. Hay algunos que está imaginando el hecho, el costo del mismo, vaginal o anal, por autoría mediata. Sí, puede haber. ¿Qué tal si tu amor que le adoras, que quieres, se entera de que está siendo velado? Como dicen los presos. Entonces, te sale la ira, como dice Hobbes, que es uno de los sentimientos más terribles, dice el gran Hobbes cuando habla de la biología de la criminalidad, ¿no? Te sale el sentido que es de venganza. Y entonces, ¿qué tal si contratas a alguien? ¿Qué tal si lo contrata este sitio que arregla usted no se monte para atrás a ustedes? ¿Qué tal si lo contrata en pago de $30,000? Es un ejemplo, ¿no? Para que un buen día la espere por acá, la meta un carro y la viole. Entonces, ¿el violador quién es? El intromiso, ¿quién se lo hace? Pero lo hace porque quiere violar o por dinero. Hay ánimo lucrante, ¿no es cierto? Pero también hay un impulso sexual o no. Hacer sufrir el acto sexual contra su voz. Pero ¿de dónde viene la voluntad? ¿Quién paga la violación? Ahí en el Tribunal Supremo Español se admitió la autoría inmediata de un hecho violatorio. Interesante, ¿no? Claro, si tú pagas para que otro viole, ¿es autor o no? ¿Qué sería si no?
Hablando de eso, sí, Se puso un caso de distancia que es bastante conocido del año pasado, porque hubo un señor de 60 años que recién era de todas las cosas para que ¿te acuerdas, no? ¿Cómo nos gusta que uno de la que aparece? Un delegado. ¿Quién es el delegado? Sí, pues, esta semana, en mis clases que me cachoreo estos mexicanos, soy profesor de San Marcos después de casi 30 años. Soy profesora asociada, sin cargo alguno, porque yo no estoy en dirección con cargo, por si acaso. ¿No? Entonces, metimos cachoreo porque tengo que vivir. Mi clínica más me saca como clínica y medicina. Pero en fin, me enteré en la clase que dicto para ver un caso terrible norte, pero detiene a un homosexual en la calle, a una sola y luego le dice, vaya a su casa, el homosexual dice, ah, sí, señor. Como a la hora, la patrulla otra vez lo encuentra al mismo homosexual y lo deja, lo llevan a la comisaría. ¿Qué le habrán hecho en la comisaría? ¿No conoces nada? Azul Rojo Marín. ¿Ah? Azul Rojo Marín. Exactamente. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, el caso es que la mujer es una patrullero que tiene a una persona sexual, le dice que va a casa, y no, ya, regresa de nuevo donde estaba la chica, las dos rojas, y de ahí lo golpea, lo sube al auto y lo lleva a la comisaría. Ya llegando a la comisaría, lo llevan a un cuarto donde lo golpean, lo insultan, hasta le meten un ¿Lo violan? ¿Con qué? un palo. Con una vara, ustedes conocen la vara de la policía, ¿no? Esa negra que cuesta. Y todo eso no se dejó constante el libro. Ya de ahí pasó el tiempo, al día siguiente, creo que lo sacaron en la mañana y. Este caso, gracias, ¿cómo le ocupa? Este caso inauditamente ha sido sobreseído. O sea, o sea, ¿por qué es homosexual? Se pueden violar, meter la vara por el arco, dice que le sientará acostumbrado que estará en el estado realmente en condiciones terribles, el orificio anal. Sobreseído diciendo, no hay pruebas. No hay pruebas porque la policía no lo llevó oportunamente a la pericia médica. Este caso ha subido a sala ratificación de sobreviviente ausente de pruebas. No hay pues abogado, ¿no? Y es uno de los casos que está levantando su serie de congresista, ¿no? Que es lesbiana, para su tesis de maestría, estudia maestría en la facultad. Pero es un típico caso de crimen que se conoce, ¿cómo se llama eso? En la problemática de este tipo de odio. Se ha subido a la Corte Internacional de Costa Rica y la Corte ya le llamó la atención al Estado peruano y le obligó a un nuevo juzgamiento. Entonces, regresando a la teoría de acuerdo, por ventura ustedes si son jueces o fiscales, optarían por el sobreseimiento en este tipo de casos. Así es, un juez que no debe ser lo que yo está prevenido por la ideología. Yo puedo entender que haya un juez que sea autor de la Santa Inquisición ya, pero está sometido pues, a las reglas del derecho, ¿no? Y a la teoría de la prueba. En tu ideología puede ser un santo, ¿no? O pensar que la sexualidad es un terrible pecado, ¿no es cierto? Pero los hechos de juzgar, hay que aplicar la ley, pues estimados alumnos, el baremo de la legalidad es el baremo de la persona. Miren nuestro país, Trump botando droga a los establecimientos, ¿no es cierto? Intromiso y compara a personas homosexuales. Pero miren, o sea, cuando se dice, no, que la macrocriminalidad está invadiendo el país con gran crueldad, todo es general, nuestra criminalidad criolla también tiene pan que rebanar, ¿no? Porque detrás hay cultura, pues, cultura. Esa policía tendrá algo de cultura sexual. No, pues, no. Entonces, la reforma policial es o no una tarea de política pública
busca para pensar en serio una reforma político-criminal en el país. Regresemos al proceso inmediato. Esos casos no entran al proceso inmediato. Este de la policía no entra. Desde ese punto volviendo al proceso inmediato, de una manera hay una relación con la comunicación que ha habido en el 2024 respecto a quién conduce la administración de la autoridad. Esta devolución a la policía. Exactamente. Hay juristas que a veces no pueden suceder, pero los médicos y el personal que han comentado que si ya tenemos problemas en arbitrar en el proceso inmediato, la ganancia, la objeción y la operación de delitos de eso ya no ya que habido todo que entreguen todas las pruebas de la vagancia, ¿no? Al contrario, que no pase, le va a traerse mucho más problemas Para la aplicación del proceso inmediato. Exacto. Porque la sobrepolicialización de la investigación preliminar, ¿qué va a significar ahí? La policía tiene una función incriminatoria, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a significar? Que va a ser difícil que haya los presupuestos, porque en el fondo, en el proceso inmediato, la idea es cortar por la secuela del proceso, que no sea tan grave la pena. Es decir, ya pequeño, y señor ya pequeño, ponga una pena prudente, ¿cierto? Pero si viene con una carga de cargos altos, obviamente dificulta a un fiscal que quiere aplicar proceso inmediato. Hay casos que la policía le da tanto aquí que ya no pueden jugar proceso inmediato, tiene que ir necesariamente al proceso penal. Y eso va a ser la sobrepolicialización alemana, que a la hora de hacer la investigación policial, la policía negocia. Yo he visto casos algunos, y yo por eso salí un subalterno de la Policía Nacional que era justo. Pero eso no me impide decir que yo he visto casos en que una violación se convirtió en un asedio, ¿no? En que una lesión grave se convirtió en una ruina, ¿no? Que un robo de alta cantidad se le bajaba el piso de la patrimonio robado. Hace poco nada más salió un caso de un policía que estaba denunciando una violación por sus propios compañeros, ¿no? Por un tanto, prácticamente ceremonia y la relación que se hace, tipo, eso fue Una comisaría creo que fue. Sí, claro, y supuestamente de esa prácticamente la policía se fue a quejar con sus superiores y prácticamente le dijeron, pero eso es algo normal, no te quejes, ¿no? O sea, date cuenta que los demás tienen familia, tienen hijos, tienen esposa, o sea, uno no es perjudicado, no hagas eso. O sea, si denuncias eres desleado. Vamos a hacer una colecta ahí para, no sé, para ver cómo solucionamos ese tema. Entonces, como que ni siquiera ellos mismos se pueden... Y entre la propia policía, ¿no es cierto? Generar condiciones de inestabilidad, de impunidad. Bueno, ¿qué decimos algunos de las últimas leyes del Parlamento que están queriendo confundir impunidad con inmunidad? Son cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es que tú seas congresista y que por tu convicción te quieras sancionar. Por ejemplo, a mí me amenazaron cuando reiterativamente presenté proyectos contra el hostigamiento sexual a las mujeres. Como el señor Belaúnde Moreira, el viejo comité, me hacía bromas en el Congreso, me quería caer en la ciudad. Doctora Matilda la veo muy arreglada, no le van a hostigar sexualmente, así me decía en el pleno. Y yo le respondía, doctor Moreira, no lo veo tan arreglado a usted hoy día, ¿no? Creo que nadie le va a hostigar porque me va a dejar que... Pero había pues ahí una función agresiva contra la norma. Pero ese es un debate sobre el contenido de la norma.
al final y al cabo es un debate, que tú puedes ser un viejo cerrado, porque decíamos que la Orden Moreira que admitir el hostigamiento sexual ya iba a prohibir que los hombres le piropeen a las mujeres. Entonces, disculpe doctora, no me vaya a denunciar eso que le dije, doctor, continúe usted, eléveme la moral, no voy a poder hacer todo eso por usted. Pero miren la función. Pero eso es debate contenido de norma. Si se debate, si le devuelves a la policía la función de la investigación preliminar o no, debate serio que tuve con Mercedes Cabanillas, y obviamente contra la devolución de funciones a la policía y a favor. Eso es debate por la posición, ni de Meche ni mía nos van a sancionar, ¿no es cierto? Eso es justamente inmunidad parlamentaria. Pero otra cosa es querer que por ser congresista la actuación de los operadores ante delitos comunes no se procese. Esta anoche el señor Luna, en la Federación Comunista Española, ha argumentado en varias investigaciones vinculadas a presencia patrimonial en minería ilegal, ha argumentado que él no puede ser investigado por su función congresal. Tiene que haber que ver su función congresal con un derecho común. Y hay todavía dos supuestos. Hay delitos comunes que perpetran antes de ser congresistas, Y muchos han agarrado la pésima práctica corrupta de se presentan a congresistas. ¿Para qué? Para que haya inimputabilidad, por otra palabra, para que no le juzguen, con acciones previas a la gestión congresal. Pero también las gestiones durante el Congreso, que son delictivas comunes, a eso se puede someter el señor Luna, diciendo que él es congresista cuando la imputación es por favorecimiento de un derecho ilegal. La respuesta es no. En Colombia hay una norma que se llama la ley de la silla vacía. ¿Cómo se come eso? Que el congresista que comete delito común durante su mandato, ¿cómo se queda su silla? Pues, vacía, te vas. Pero además el partido que lo puso, ojo que está en mi oreja, no puede rellenar esa silla vacía. Otra cosa es que un buen congresista muera, ¿no? Cuando murió Javier Descanseco, en su silla, Verónica Mendoza y yo le pusimos flores rojas. Esa es otra cosa, no está muerto el congresista. Ayer se pidió un minuto de silencio para Quina, para una ex congresista que ha sido también ministra de la Mujer, ¿no es cierto? Y lo pidió no la Junta Directiva del Congreso, que ese momento estaba presidida por una mujer, por favor. Hay una forma adecuada de procesar disensos en la política, no lo sabemos. Y también había profesional. Pero no porque sea, ¿no es cierto?, de otra tendencia, no lo vas a reconocer. Por eso me gustó. Más allá del debate que hubo de candidata de campo, fue malo, pero sí me gustó que lo primero que hubo fue un minuto de silencio, un homenaje a Kim, al fallecido, pues, ¿no?, al doctor Kim, bonito, ya, demuestra que no somos tan primitivos, ¿no? Tenemos algo de cultura cívica y de amor por los integrantes de nuestra comunidad. Bueno, pero regresemos a la imputabilidad e inmunidad. Una cosa es inmunidad, que no te procesen por tus convicciones políticas, otra es inimputabilidad. Por ser congresista tienes carta libre para cometer delitos. Bueno, pero nuestro tema hoy es, por ejemplo, si el fiscal deberá comprender en el requerimiento de incoación del proceso inmediato al tercero civilmente responsable. Por ejemplo, veamos lo que ha hecho un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, ¿no? El chofer cometió
la impericia, ha estado un poco peor, pero el carro, pero el accidente se produce porque hubo, ¿cómo se llama cuando los frenos? Perdón, se vaciaron los frenos. Y entonces el imputado va a decir, señor, yo solo había tomado 2 copitas, solo sale un poquito más de alcoholemia en el examen que se quedó. Pero yo ya le había dicho al dueño, señor, ¿no?, que tenían que revisar los frenos, ya le dije, señorita, ese papel retenga. Ahí nomás. Sí. Yo ya le había dicho que se tienen que revisar esos frenos. Es más, yo ya lo llevé a que le revisen y el señor no quiso pagar, me dijo que la próxima semana. ¿Ya? Y sucede pues el accidente. Y el fiscal imputó a proceso inmediato porque hay pruebas, hay historia, hay todo. Participa o no el tercero civilmente responsable en el proceso inmediato. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué función tiene en el proceso penal normal el tercero civilmente responsable? ¿Ah? Parte, no toda, pero por lo menos parte de la declaración civil. Y entonces, alumnos, si el fiscal comprende el requerimiento de incoación al tercero civilmente responsable, este tercero tiene que ser citado a las 2 audiencias del proceso inmediato. Porque qué tal que le ponen una reparación civil muy alta. Si los efectos de las consecuencias civiles derivadas de la ejecución de la responsabilidad penal del delito van a sobrevenir sobre su bolsa, evidentemente tiene que estar notificado tanto a la audiencia preliminar, la primera, como a la audiencia de enjuiciamiento en sí, la segunda del proceso inmediato. Y de otro lado, estimados alumnos, el juez de la investigación preparatoria debe decidir si lo incorpora como parte del tercero civil. Y luego, al ser incorporado, ¿no es cierto?, lo que se emite después de que se pronuncia sobre la medida coercitiva, por ejemplo, la prisión preventiva, continuará con los pasos preventivos de la medida de cumplimiento. O sea, un juez fijó a proceso inmediato. Hay la primera audiencia citada de saneamiento. Ahí hay una solicitud de incorporación del tercero civilmente responsable y civilmente obligado. Hay notificación, doble notificación. Pero además hay medida coercitiva, ¿es cierto? Más o menos, ¿por qué tendría que notificarse habiendo medidas coercitivas al tercero civilmente obligado? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué más? Porque si no te aplico medidas coercitivas y te aplico detención, no, pues, ¿qué estoy pensando de ti, pues? Que hay un riesgo de evasión, que la pena que te va a aplicar el mayor, que puedes obstruir el proceso, bla, bla, bla. ¿No es cierto? Entonces, presuntivamente la sentencia va a ser condenatoria si vamos al proceso penal. E incluso en el proceso inmediato, el acuerdo final va a tener consecuencias reparatorias de carácter proporcional al impulso registrado. Entonces, si le tengo que notificar, pues su bolsillo va a responder sobre la materia también. Y hasta puede haber un elemento probatorio, decir, sí, señor, teóricamente yo soy tercero civilmente, yo le di la plata a este chofer, señor, la semana pasada, para que vaya al mantenimiento, esa plata será su pago, señor. Puede ser, ¿sí o no? Entonces hay opción del tercero para negar. La obligación no es tan automática para el de pago. Por otro lado, el actor civil, y eso también tiene que ser una cosa, o es el tercero civilmente responsable, y otro el actor civil. 3 puntos aquí, me diga cuál es la diferencia. A ver, el tercero civilmente responsable que hemos visto ahorita en civil. ¿Quién es el actor civil? El actor civil. ¿Ah? Es otra de las modalidades de la víctima. Una. Sí, podría ser que
no hay prioridad directa, uno haya sido posible jurídico, pero se hizo un permiso patrimonial. Entonces se constituye no como agraviado, sino perfil para el constituyo. Exactamente. Contiene por medio un interés etimológico patrimonial de los funcionarios. Esto lo que el actor civil va a reclamar es su derecho a indemnización, que tiene algún nexo con el impuesto, pero no tan directo. Miren, disculpen si les digo el caso. En el caso Servando y Florentino, del que creo que ya hemos hablado en otra oportunidad, que fue la Feria del Pacífico, cuando hubo demasiada gente en el campo y se aplastaron y murieron. En el juicio oral, Mario Rodríguez defendió el derecho de la víctima de los abuelos de una San Martina. ¿En qué sentido? Los abuelos no habían sido aplastados, la víctima sí había muerto. Pero planteó dos baremos acá en la clase. Miren, se dijo que paren, no se dijo que luego dar 2 puntos de práctica. Yo cumplo lo que prometo. No es tratamiento. María, disculpe, la teoría de la prueba fue el principio del concepto. Entonces, Mario defendió la reparación por la muerte. Pero incrementó la solicitud reparatoria diciendo: estos abuelos iban a depender de esta chica que estaba terminando su facultad de derecho. Estos abuelos le mantenían como una bodeguita que tienen con honor. Ya están viejos que algún día ya no van a poder hablar. Entonces, su futuro prospectivamente depende de esta señorita, ahora ya no habla de señorita. En consecuencia, tiene que dar una reparación que justifique la sobrevivencia digna de su vida. Entonces, este actor civil no era directamente el sujeto pasivo, pues, ¿no es cierto? Ya el actor civil es decir, alguien que relaciona la función victimológica por el nexo que tiene en relación al actor civil. Lo que dice el Estatuto se requiere que el perjudicado por el delito sea informado por la policía o la fiscalía de la existencia del delito en su contra y comunicado del derecho que tiene para intervenir en la situación. Es lo que se llama ofrecimiento de acción. Se le puede decir: abuelitos, ustedes pueden salir a juicio, ¿no es cierto? Tienen capacidad para pedir una mayor reparación. Se requiere que antes de la instalación de la audiencia única de incoación, audiencia única ya del segundo juez, audiencia única de incoación, no la audiencia previa de saneamiento, sino la segunda audiencia, la audiencia única de incoación, ahí por escrito, en debida forma, el actor civil se constituye al un escrito representado por abogados, demostrando el nexo causal que lo vincula al gusto y su vocación indemnizatoria. Entonces el juez, cuando decida si va a proceder o no el proceso inmediato, va a tener que decidir también si procede o no la expectativa reparatoria. Pero miren, en materia de dinerismo, el juez ya en la segunda audiencia, en la audiencia, ¿no es cierto?, única del proceso inmediato, va a decidir 2 temas patrimoniales. ¿Cuánto debe indemnizar el tercero civil obligado junto con él? Y de otro lado, ¿cuánto se le debe indemnizar al actor civil? Es algo así como el sujeto conectado con la víctima, que tiene por ese mérito una expectativa total. ¿Estamos claros? Una cosa es tercero civil obligado, otra cosa es actor civil. Bien. Ahora, proceso inmediato y prueba pericial. Vamos a terminar. 5 minutos. La prueba pericial
sirve pues para acreditar numerosos delitos. Es la prueba más conectada con la ciencia auxiliar, que se llama criminología o criminalística. Criminalística, bueno, pero pongan ellos un público. Como has hecho chiquitos, las contado. Y entonces, la pericia es un conocimiento especializado técnico. Todo podrá ser perito un gran químico, un gran médico legista, o un buen zapatero también puede hacer una buena prueba pericial. Sí. Si por ejemplo la huella de quien mató corresponde a determinado tipo de zapato, ¿no? Que además es un zapato hecho a mano y que solo se hace en determinada zapatería. Entonces un zapatero puede ser especialista en materia, pero especialista. Cualquier zapatero no puede ser una pericia de esas características. Entonces, la pericia tiene que ver con una apreciación especializada en el proceso de la vida. Por ejemplo, en la conducción en estado de ebriedad, o en el consumo de droga, por ejemplo, o en ilícitos como homicidio, aborto, falsedad documental, tráfico de drogas, agresión sexual, la prueba pericial es especialmente relevante. Por ejemplo, en la agresión sexual. ¿Qué pericia hay en la agresión sexual? Dígame si no tan rápido. ¿De qué cosa hay? La presencia de qué? De esperma, pues, de fluido de hermano. ¿Qué otra prueba hay ahora para delito sexual? ADN. La Gaceta cuenta sobre el uso del ADN como método de prueba. Claro, porque el ADN es genética, y la genética prueba que es lo mismo, ¿no es cierto? Prueba justamente de semen y la vagina. No solo el uso del preservativo, también niños como pacientes. De ahí sí se recurre a la teoría de los indicios. ¿Cuál es esa? Principalmente a claro, pero en la misma víctima, expoliaciones, pues. Hay, por ejemplo, la víctima para defenderse araña, pues. Y entonces ahí qué cosa hay en el dedo. La prueba mundial que se llama el pedacito pues, de piel que hace sangre, ¿recuerdan el caso que les dije de Puccio? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cuando aquí les he contado? Por ejemplo, sangre de cordero lo querían hacer pasar como mimosa con sangre humana. La pericia, ¿usted qué es la prueba psicológica? Es bien interesante la prueba psicológica. Porque ¿quién la administra? ¿El psicólogo o el psiquiatra? Yo digo el psiquiatra. Porque el psicólogo prima fácil, en realidad es una desconfianza que yo tengo a observación, diagnóstico, tratamiento. Eso es bien rápido, bien papaya. ¿No? O sea, es una primera percepción. ¿No? En cambio, un psiquiatra que tiene que analizar al derecho y al revés. Historia de profesionalidades, cambios, ciertas limitaciones, hasta tus inconscientes, no te das cuenta. Yo tengo mi marido que es alto, pero todos los días son vacíos por parte. Y una noche a veces saltan, es normal. Entonces yo digo, estás en la cama, él así no te conocido. Generalmente sueña que está en operativo, él ha sido jefe de laboratorio. Entonces hay noches que saltan, ¡ay, no estás en la repasión de mi cama! Y ahora mi perrito se acostumbraba a dormir con nosotros. Anoche casi al balín lo patea. Oye, Carlos, es balín, no es ningún ratero. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo,
eso no es asumible por una pericia, eso es así, es una reacción de salud. Pero si hago una pericia psiquiátrica, ¿por qué a cada rato está defendiendo rasqueros? Tiene pues un subconsciente de una historia de años de persecución a la mujer, ¿no es cierto? Ahí tiene una función, se trompea con uno, después de un carro grande y nunca le toca el verde. Pero más allá de que se rían, es para decir que hay reacciones psicológicas, entre comillas, anormales, que son normales, ¿no es cierto? Por eso la pericia psicológica debe ser una pericia erudita, relevante. Por eso yo me niego a esas pericias de maltrato doméstico, que así nomás, más rapidito nomás, ¿no? La psicóloga dice, sí, ha habido maltrato, a veces simula, hay que probar bien. Yo ya les he contado el caso de una niña de 5 años que dijo que la había violentado porque le había agarrado al gato, ¿no? Y porque su mamá le había dicho que agarre al gato. Y cuando demostré que la mamá tenía un tremendo lío por el derecho a la titulación de esa casa, no me la quisieron aceptar. Ni el fiscal ni la juez diciendo que no tenía nada que ver con el proceso. Ah, no tenía nada que ver con el proceso. Esa fue una denuncia inventada para sacar a ese hombre de su pareja de niño. Entonces, la prueba psicológica tiene que ser bien hecha, y la otra parte, presentar a un psicólogo que argumente que entrevista íntima, estas otras pruebas más exactas, la ciencia psicológica tiene ese perjuicio. El mismo objeto de estudio, la persona es también quien lo estudia. En un caso para decir, ¿no? Una vez, muy bien, pongo el punto. Una vez yo tuve un delito sexual en que me pusieron de delito a Víctor Maurto, que había muerto, que era pues el tótem de los delitos. Yo estaba defendiendo a la contraparte, no había visto, eran pareja y habían tenido una relación consentida y no había un complaciente, no había. Cuando hay un complaciente tienen que ver si tienen sexo, obligaciones, pues, que hay prueba de caso. No había nada de eso. Pero como me iban a llevar a Saúl, pero llevas esas zapatillas que llevan con uno, ¿no es cierto? Y había un doctor que es médico de acción popular, me acuerdo que fue ministro de salud. Pero no, muy bien, gracias. Sí, habló. Uriel García no sabía ni en el proceso voy a presentar para el debate pericial que ya se hace en el juicio. El debate pericial no se hace en la etapa de enjuiciamiento. Y si hubiera debate pericial, el proceso inmediato se haría en la primera audiencia de saneamiento. No, se hace en la audiencia de enjuiciamiento. Entonces entré, pues ya entonces entró pues Mauro un debate pericial de algo y saben qué y no porque yo era médico de delitos sexuales, no era médico general, era ginecólogo de hizo una ponencia justamente porque promocionaba este examen de relación a las mujeres en general y la hizo general anticoncepción. No, sino de sacar la muestra del cuello uterino para prevenir el cáncer. Muy interesante. Eso es Sí, pues fue ministro de salud. Entonces, mire, moraleja, tú tienes que venir en el baremo de las confrontaciones. No puedes presentar el delito a una cucaracha frente a un agrio de salud. ¿Me entendieron? Entonces ya saben lo que estoy diciendo. Bien, entonces redondeando ya la última idea de este juego penal. Decimos pues que la
tiene que ver con operaciones técnicas sobre el objeto pendiente. Y por eso, aunque existan informes provisionales, por ejemplo, comunes en el tráfico de drogas, se requieren pruebas actuantes en la audiencia de la justicia. ¿Okay? Además, estimado muchacho, no sé si recuerdan cuando trabajamos técnicamente, trabajamos prueba pericial no es el papel que el perito escribe. La prueba pericial es el resultado del debate pericial en la sede de enjuiciamiento. El Maútua contra Uriel García. Eso es, ¿no? Tesis contra tesis, ¿no es cierto? Directo pericial contra directo pericial, ¿no es cierto? Debate informatorio, eso es prueba pericial. Prueba pericial no es el papel que yo le pagué a Uriel que me hiciera como preámbulo, ni es el papel que autoescribió, no, eso es una especie de declaración de guerra, así que no, el baremo del enjuiciamiento que hace cada perito, pero eso se va, es igualita la diferenciación entre actos de indagación, entre actos de investigación, frente a actos de ¿qué? De prueba. Entonces, la pericia como prueba es el debate en sede de enjuiciamiento. ¿Verdad? Bueno, ahí lo vamos a ver. Juego plenario, ya debemos saber en nuestro memoria, hemos dedicado muchas clases en este otro trabajo. Entonces, a la próxima semana ya vamos a tener. ¿Ya? Caballero, no hay que me enferme, que menstruación, que me abuelita de la tenemos prácticas en la vida. Y si me permite que les diga, no soy de las listas poderosas que han llenado la facultad, soy modestamente la lista 4 y lo que quiero es hacer control de la gestión de gobierno de esta facultad. Por eso estoy postulando como candidata profesora asociada al Consejo de Facultad. Así que si lo tienen a mí, yo no voy a saber si lo han hecho o no.